Bienvenidos a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el taller de la sexualidad. Espero que estén gozando de este congreso y que estén felices de un sábado más que el Señor nos ha regalado. Esta tarde estaremos con Harrison Umaña. Él nos dará el taller de la sexualidad, específicamente en pornografía. Y primero que todo, quiero darles unas pequeñas instrucciones para que el taller se maneje de la mejor manera, ¿ok? Entonces, el Harrison Umaña va a tener 60 minutos para darnos el taller y las preguntas van a ser después. Entonces, necesito que si tienen preguntas durante el transcurso del taller, nos envíen las preguntas, ya sea a mí, María Morales, por un mensaje privado o a Josdari Gómez. Entonces, nosotras estaremos recibiendo las preguntas y se estarán realizando al final del taller para que Harrison les pueda contestar. Les voy a también pedir que inclinemos el rostro para orar antes para pedir la dirección del Señor y podamos entrar de lleno con este tema. Oremos. Querido Padre, te damos infinitas gracias por un día más de vida. Te damos gracias por el privilegio de estar aquí contigo un día más. Señor, este tema es algo que no muchos tenemos el privilegio, Señor, de estudiarlo, pero tenemos una persona aquí que ha experimentado de tu gracia y tu perdón, Señor, y que ha podido estudiar a profundidad de este tema, Señor, y está aquí para compartir con nosotros este día. Te pido que nos ayudes a poder comprender en la luz de tu palabra, Señor, lo mejor de este tema. Te pido que estés con cada uno de los jóvenes que está en esta tarde conectado con nosotros. Tú sabes que cada uno de ellos tiene sus propias luchas y tiene sus propias debilidades, pero tú, con tu poder, Señor, podemos lograr vencerlas, Señor, y saber que Satanás no podrá tener ventaja sobre nosotros porque tú estás con nosotros, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de estos jóvenes y a las personas que ellos influenciarán, Señor, con el tema que hoy se les dará. Sabemos que son palabras que tú nos darás para poder ayudar a otros también. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros y especialmente a Harrison, Señor. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre, en Jesús. Amén. Bien, voy a darles una pequeña introducción de nuestro orador. Él se llama Harrison Umaña y es adventista costarricense, miembro de GYC Costa Rica y también es miembro de otro ministerio llamado Coming Out Ministries. Él nos comparte su testimonio de cómo fue atrapado a temprana edad en las redes de la sexualidad, pero también nos habla acerca de la gracia y el poder de Dios nos puede liberar de cualquier tipo de pecado. No importa qué tan oscuro sea, Él nos puede perdonar. A raíz de lo que sucedió en su vida, él se ha dado la tarea de desenmascarar las tácticas que usa el enemigo para las almas, para enredar a los hijos de Dios y en la sexualidad. De esta manera trata de dar esperanza a muchas personas que se encuentran luchando contra estas pasiones. Entonces, Harrison nos dará esta tarde estas pequeñas tácticas para poder librar esta batalla contra Satanás y nuestros deseos carnales. Entonces, le damos el tiempo a Harrison y espero que nos pueda, todos tengan su Biblia en mano y también para tomar apuntes para que todos puedan tomar nota de lo que él nos diga y así puedan utilizarlo en un futuro. Es tu tiempo, Harrison. Hola, hola amigos de GYC Latinoamérica, es un gran gusto, bueno, la verdad hace pocos días estaba hablando con un amigo que compartió conmigo los inicios de GYC Costa Rica y le estoy comentando, bueno, ya se ve que GYC Latinoamérica o GYC en Latinoamérica ya no es un bebé como antes, ya podríamos decir que es un adolescente y ha crecido muchísimo. Muchas personas se han inscrito a este evento y pues bueno, ha sido una gran bendición ver cómo ha ido creciendo este ministerio en los diferentes países de habla hispana. Así que bueno, es un honor estar con ustedes, una gran responsabilidad también. Y pues bueno, vamos a hablar y vamos a tocar un tema que es uno de los denominados tabú. No debería ser tabú porque el asunto de la sexualidad es algo que Dios creó, pero lastimosamente el enemigo ha tomado provecho de la sexualidad y ha tergiversado un montón de cosas para crear una separación entre Dios y nosotros. Así que, bueno, quiero invitarles a que inclinemos
el rostro para orar e iniciar este tema, porque tenemos mucha información, pero lastimosamente muy poco tiempo. Así que oremos, inclinemos el rostro y pidámosle a Dios que nos dirija esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso congreso. Tantas manos, Señor, en diferentes países se han unido para llevar adelante este congreso. Hay varios talleres que se están dando también en este preciso momento. Y te suplicamos, por favor, de que tú nos guíes, tanto todo el congreso como tal, como en este taller y en los otros talleres. Señor, te suplicamos de que la información que se vaya a compartir en esta hora sea de bendición, pero no solamente que quede en el plano teórico, sino que también llegue y permanezca en el plano práctico, en el plano cotidiano de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti a través de este mensaje y saber de que tú eres un Dios poderoso, un Dios que nos liberta, un Dios que nos perdona y un Dios que camina junto a nosotros día a día. Así que, Señor, ponemos en tus manos de amor esta presentación y que se haga tu santa y divina voluntad. Todo eso te lo pedimos, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, así como dijeron al inicio, vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas hasta el final, van a ser 20 minutos. Así que vamos a dividir esta presentación en 3 secciones distintas. La primera sección es acerca de una reseña histórico-bíblica y muchas veces pensamos, pero ¿por qué tocamos el asunto bíblico en esto? ¿Por qué no ir directo al asunto de la pornografía y listo? Pues bueno, nosotros tenemos que saber algo muy importante y quiero compartirlo. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para, vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Ok. Ahora sí. Un toquecito. Listo. ¿Pueden ver? Sí. Excelente. Bueno, cortocircuito. ¿Por qué cortocircuito? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde, cómo el enemigo utiliza la estrategia de minar nuestras mentes de una forma muy poderosa, no solamente a través de las adicciones que ya nosotros conocemos, como el fumado, las drogas como tal, la glotonería, etcétera, sino que también utiliza una de las más potentes drogas que puede sufrir el ser humano. Así que como les estaba contando, primero vamos a ver una sección que es acerca de la reseña histórico-bíblica, porque es necesario ver lo que pasó el pueblo de Dios, porque esto no es un ataque nuevo de Satanás. Él ya ha practicado esto a través de los milenios. Él prácticamente tuvo que estudiar al mismo Adán y Eva para saber cómo efectivamente separarlos de Dios. Y bueno, ustedes ya conocen la historia. Él lo primero que hizo fue, bueno, voy a analizar bien a Eva, voy a analizar bien a Adán y, ok, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que separarlos. Y entonces ahí vino, bueno, todo lo que nosotros vivimos con el pecado en este mundo, porque él ha venido estudiando al ser humano. Y entonces él sabe cómo atacar, qué porciones de nuestro cerebro tocar o, o hacerle un daño para que nosotros lleguemos a tener problemas. Así que, bueno, es importante, hay un principio bíblico que es necesario que nosotros veamos y es por eso que tenemos que ver primero la parte bíblica. El primero es 1 Corintios 10:11 que nos dice, y estas cosas, y es por eso porque muchas personas se preguntan acerca de la Biblia, ¿por qué Dios vemos tantas cosas feas en la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que leer tantas situaciones de guerras, tantas situaciones bueno, el pueblo de Dios sufrió muchas cosas,
pero por la desobediencia que ellos tuvieron contra Dios. Y aquí nos dice en 1 Corintios 10:11 que estas cosas acontecieron y fueron escritas, acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, eso es para, mire, esto está registrado, no para que usted diga, ay, qué bonito, qué feo, sino que, mira, el pueblo de Dios le pasó eso porque hicieron ese tipo de cosas, entonces nosotros no tenemos que caminar por ahí. Segundo versículo, Romanos 15:4 también se nos da el mismo principio, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y noten, no solamente para amonestarnos o llamarnos la atención, sino que también dice que a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras No, ahora no lo puedo pagar tengamos esta vaina. esperanza. Así que como vemos, por favor, ok. Así que las escrituras nos amonestan y nos dice, bueno, este no es el camino que tienen que seguir, pero también nos dice, miran, estos personajes bíblicos hicieron cosas buenas, fueron poderosos, resplandecieron junto con la ayuda de Dios y ellos salieron adelante a través de este tipo de situaciones y ustedes también lo pueden pasar y es por eso que nosotros podemos tener esperanza, según Romanos 15:4. Así que vamos a ir rápidamente con algunos personajes bíblicos. Ok, bueno, uno de los primeros, Sansón. Bueno, todos conocemos acerca de Sansón. Sansón fue una persona que nació de una manera especial. El ángel del Señor se le presenta a Manoa y a su esposa, primero a su esposa, luego a él. Y este ángel, que es Jesús, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Que se debe estudiar más a profundidad. Pero bueno, el ángel del Jehová se les aparece y les dice, bueno, este niño tiene que ser nazareo, no puede tomar vino, no puede cortarse el cabello, no puede tocar cadáveres, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y tiene que cuidar su dieta, etcétera, un montón de cosas. ¿Para qué? Porque él iba a ser utilizado para libertar a Israel. Pero resulta que Sansón crece y él comienza a tener serios problemas. Y los problemas que tuvo fue con las mujeres. Y tras de eso, no solamente con las mujeres, sino también con las mujeres filisteas. Porque si ustedes leen Jueces 14, del 1 al 3, viene Sansón conociendo a una mujer filistea y le dice a sus padres, bueno, me gustó esta filistea, quiero que la tome por mujer. Y su padre le dice, pero no hay mujeres en el pueblo de Israel para que tú tomes de ellas. Y le dice, no me importa, esa es la que me gustó a mí y punto. Entonces vemos que Sansón tenía un problema muy serio. Resulta que ese casamiento fue un terrible desorden, al final no duró nada y luego unos capítulos después en Jueces 16 ustedes se van a notar que él llega y se acuesta con una prostituta y 4 versículos después en Jueces 16:4 se van a dar cuenta que ahí conoce a la famosa Dalila. ¿Y qué resultó con esto? Lo que se ganó Sansón fue que le sacaran los ojos. ¿Por qué? Qué cosa más interesante. Él caía por los ojos, lo que llegaba a sus ojos, la mujer que él veía y tras de eso filistea, pero noten qué cosas vio en las filisteas. Algo para que ustedes lo analicen individualmente. ¿Qué habrá visto él en las filisteas que le gustaban más que las israelitas? Y pues bueno, lo primero que hicieron con él fue quitarle los ojos y lastimosamente él cumplió el cometido de Jesús, de Dios, pero no de la forma como Dios había planeado para él, pero lo tuvo que hacer a través del sacrificio y la muerte. No nos vamos a detener en este próximo personaje porque ya el pastor Esteban Bor ya compartió con nosotros el día de ayer, bueno, el primer día, acerca de David, acerca de la codicia. Bueno, él profundizó bastante acerca de la historia de él y ya la conocemos muy bien. Salomón, resulta que David y Betsabé tienen un segundo hijo y este segundo hijo es Salomón y se le da el reino a él. Y él comienza muy bien, pidiéndole al Señor sabiduría, Señor, este pueblo es tan grande, yo necesito sabiduría, necesito poder saber cómo poderlo gobernar. Así que se le da la sabiduría y más allá le da riquezas. Pero resulta que Salomón cae por las mujeres. Él creyendo que iba a ser un favor para Israel tener muchas mujeres de diferentes pueblos, que iba a llegar a conseguir la paz,
¿verdad? Entonces, bueno, voy a tener mujeres de esta nación, de esta nación, de esta nación. Entonces, bueno, voy a tener paz con estos países, con estas naciones, y no vamos a tener problemas. Pero al final resulta que él se mete en un montón de cosas terribles. Llega a tener 1000 mujeres. Imagínense tener 1000 mujeres. O sea, para ver una mujer, si él hubiera visto una mujer por día, le hubiera tomado casi 3 años ver una mujer por día. O sea, nada más imagínense. Terrible. Pero si ustedes leen, y les recomiendo que ustedes lean a Profetas y Reyes, el primer capítulo, de ahí en adelante se habla acerca de lo que pasó con el rey Salomón. Y resulta que él no refrenó nada de lo que llegó a sus ojos. Él fue parte de orgías, él fue parte dice que inclusive pudo haber practicado la homosexualidad, pudo haber sido eso. Hizo, bueno, él sacrificó a ídolos, etcétera. Tanto así que él termina escribiendo el libro de Eclesiastés. Gloria a Dios que lo rescató de esa situación, ya siendo anciano, pero él salió y escribió el libro de Eclesiastés y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dijo, bueno, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. O sea, todo lo que yo hice no valió la pena, no valió la pena. Y es por eso en donde tenemos que aplicar el principio. Bueno, todas esas cosas fueron escritas para ejemplo nosotros, para que no las hagamos nosotros. Y entonces el mismo Salomón habla de sí mismo. Vean, yo permití un montón de cosas en mi vida, no lo hagan ustedes. ¿Ok? Los hijos de Eli, hombres terribles. El sumo sacerdote Elí, que si ustedes se recuerdan, es el que le dio la bienvenida a Samuel cuando él era niño y fue bueno, el que lo cuidaba y que le estaba dando educación en el templo. Estos hijos de Elí eran increíblemente terribles, tanto así que ellos llegaron a practicar o a tener relaciones sexuales a la puerta del templo de Dios. No les daba vergüenza, inclusive ahí mismo en 1 Samuel 2, versículo 12, dice que ellos no tenían conocimiento de Dios. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible que sacerdotes de Dios no lo conozcan a él? Miren que más allá de simplemente el hecho de conocer a Dios va más allá que simplemente creer. Ellos decían, sí, Dios existe y está por ahí, pero conocer a Dios es una relación con Dios. Ellos no tenían una relación con Dios, no entendían a Dios, no entendían la importancia de lo que pasaba en el templo, o sea, ellos estaban completamente desconectados de Dios, no tenían nada que ver con Dios, y así llegó Dios a resolver que ellos tenían que morir. Era tanto el mal, tanto el oprobio que le hacían al pueblo de Dios, que él tuvo que resolver que ellos murieran. Y ellos murieron en una batalla. Y ustedes lo pueden leer individualmente. Luego, Jesús no es que revoluciona cómo entender los 10 mandamientos, sino que él más bien explica y le da profundidad a lo que verdaderamente los mandamientos dicen. Porque en Mateo 5:27, él dice, has escuchado que no cometerás adulterio, pero cualquiera que codicie a una mujer en su corazón, ya adulteró en su corazón. Y resulta que en el tiempo de Jesús, los judíos pensaban, bueno, mientras yo no haga el pecado, con mis acciones, con mi cuerpo, no pasa nada, yo no estoy haciendo daño a nadie, Dios no me va a pedir explicaciones a mí ni nada, porque el asunto de los mandamientos es que yo no haga el asunto, pero si yo lo pienso no pasa nada, pero eso les dice, ojo, cuidadito, no, esto no es así, los mandamientos de Dios son, si lo piensas, y eso lo explicó el pastor Esteban Bor, nace en nuestra mente. El pecado nace en nuestra mente y de ahí viene la concupiscencia y llega a, producirse las acciones terribles que pueden suceder en adelante. Así que Jesús dejó bien claro el asunto de la sexualidad, porque tal vez él dijo esto porque había un serio problema dentro de los judíos con respecto a eso. Tal vez por eso él enfatizó ese texto o esta ley.
Y nos vamos a detener un poco acerca de lo que pasó acá en número 25. Miren, el pueblo de Israel, a las orillas del Jordán geográfico, ellos ya estaban próximos a cruzar para tomar la Canaán. Ellos en el desierto, recuerden que habían enviado 12 espías, solamente Josué y Caleb regresaron diciendo, hay un montón de cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas y hay gigantes y un montón de cosas, pero con la ayuda de Dios nosotros vamos a tomar esa tierra. Pero los demás espías, no, pero es que nos van a matar, que es que esto, que es que lo otro. Y bueno, todo el pueblo de Dios, ¿para qué? ¿Para qué salimos de Egipto? Mejor regresémonos, etcétera. Y bueno, resulta que ahí prácticamente fue la generación que salió de Egipto, los únicos que quedaron fue Josué y Caleb. Pero en número 25 nosotros vamos a notar, y esto lo tenemos que aplicar a lo que está pasando en estos momentos. Y es por eso que nosotros como cristianos y como cristianos adventistas de séptimo día tenemos que compartir en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque Satanás quiere repetir la misma historia. Y esto se lo aplicó no a los pueblos paganos, esto lo aplicó contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás quería separar al pueblo de Dios de él y quería que la menos cantidad posible del pueblo de Dios cruzara al Canaán. Él no quería que cruzaran ese Jordán y nosotros estamos próximos a cruzar el Jordán espiritual y estamos próximos a alcanzar la Canaán celestial, con mucho más razón. Recuerden lo que pasó con el profeta Balaam. Todos conocemos al profeta Balaam, al que golpeó al asna y que le habló, etcétera. Pues era un profeta de Dios. Él quería, él le gustaba mucho el dinero y el rey Balac lo hizo llamar, el rey de los madianitas, y lo llamó ¿para qué? Para que maldijera al pueblo de Dios. Dijo, aquí la única forma es que se maldiga este pueblo para así para que ellos se separen de Dios y yo pueda atacarlos y pueda matarlos. Porque ellos tienen el favor de Dios, tengo que hacer algo contra ellos. Balaam va, Dios se lo permite. Primero no se lo quería permitir, pero después de tanta insistencia le dijo, ok, bueno, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Ok, bueno, está bien, vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que me van a decir. Al final, Balaam hizo todo lo posible para maldecir al pueblo de Dios, pero no pudo. Solamente salían bendiciones de él. Y entonces, Balaam, el rey Balac, al ver que Balaam solamente daba bendiciones, pero se enoja y le dice, ¿cómo es posible que te llamo para que me maldigas este pueblo, pero solamente me lo bendices? Y le dice Balaam, es que no está en mí, yo estoy tratando con mis propias fuerzas maldecir al pueblo, pero Dios me toma y saca de mí solamente bendiciones. Y resulta que viendo esta situación, el profeta Balaam, que por cierto era el pueblo de Dios, y vean, mucho cuidado, porque ojalá que nosotros no seamos un Balaam en nuestras iglesias. Recuerden, Balaam era profeta de Dios, era del pueblo de Dios, y él fue instrumento para hacer caer 23,000 personas que murieron. Así que ojalá, hay muchos Balaanes en el pueblo de Dios, pero bueno, aquí no estamos para señalar, pero ojalá nosotros no seamos un Balaam más. Así que se le ocurre a Balaam, bueno, no puedo maldecirlos, hay que hacer algo. Y se le ocurre la idea bien satánica, lo que hay que hacer ahorita es inducir al pueblo a pecar. Tenemos que hacerlos pecar de una u otra forma. Y ya sé cuál es la fórmula. Vamos a enviarle a las mujeres, a los varones. Les enviamos a las mujeres, los seducen y los traemos acá, nos familiarizamos con ellos, les enseñamos y los hacemos parte de los sacrificios, de las orgías, los hacemos parte de esta cultura y ¡guau! Ahí se creó la separación. Ya yo no tengo que maldecirlos, nada más los inducimos
a que ellos pequen. Así que vamos a leer estas citas que se encuentran en Patriarcas y Profetas, página 433 en adelante. Dice: los israelitas que no pudieron ser vencidos por las armas ni los encantamientos de Madián, cayeron como presa fácil de las rameras. Tal es el poder que la mujer alistada en el servicio de Satanás ha ejercido para enredar y destruir las almas. Y no solamente las mujeres, también los varones tienen esa capacidad de endulzar el oído de las mujeres, ¿verdad? Y muchas mujeres se van ahí también. Así que, bueno, tanto hombres como mujeres pueden ser instrumentos de Satanás. Ok, y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice: Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano, por haberlos estudiado con intensidad diabólica. Ojo, él ha venido estudiándonos y esa es la estrategia que él ha venido utilizando a través de los siglos. Y así como lo utilizó con el pueblo de Dios, pues con mucha obvia razón, él la va a aplicar y la está aplicando al pueblo de Dios en esta época. Y él está haciendo todo lo posible. Vean lo que dice. Él ha venido estudiando con intensidad diabólica durante miles de años y conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. Y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal peor. Sigue diciendo: a través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que cayeron en las rocas de la sensualidad. Y pongo el texto más fuerte acá. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, recuerden lo que les había dicho, dice que cuando estamos en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo de antaño, como lo hizo en el pasado, como lo hizo con el pueblo de Dios, dice que redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren a la buena tierra. Él iba a hacer lo mismo en el pasado y multiplicado. Y es por eso que Satanás no se nos mete ahora como el pueblo de Israel, que los madianitas enviaron a las mujeres, pero ahorita se nos envía de diferentes maneras. Utiliza la tecnología, utiliza muchas cosas y no solamente mujeres físicas u hombres físicos, sino que dentro de la era digital se nos vienen un montón de probabilidades de seleccionar ese tipo de materiales. Así que por eso vemos que Satanás verdaderamente ha redoblado sus esfuerzos para hacernos caer y para impedirnos entrar a la buena tierra de la Canaán. Sigue diciendo: los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. ¿Recuerdan lo que pasó con el rey David? Y el pastor Esteban Bo lo dijo. Él no tenía que hacer nada en el palacio, él tenía que estar en la guerra con su pueblo. Pero no, se le ocurre quedarse en el palacio y tras de eso sale al balcón como si nada estuviera pasando, sus hombres muriendo por allá y él tranquilo siendo el rey de Israel, y ve a esta mujer y comienza esos pensamientos y le da al pecado, la manda y se acuesta con ella y bueno, todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque está en una condición de ocio. Así que dice que se olvidaron de Dios, así como David en ese momento, y descuidaron la oración, fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos, y el ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin recuerdo alguno y entraron pensamientos viles y degradados. Y noten esto ahora. Dice: antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. O sea, no es un asunto de que, y muchas veces hemos llegado a pensar, no, pero es que eso no me hace daño, tranquilidad, no, eso no me hace, eso no me va a impactar, tranquilo, no, yo sé lo que estoy haciendo. Hay un principio y eso es una ley de vida y eso es algo que no se puede romper, porque dice la siguiente oración: por la contemplación somos transformados.
tarde o temprano, vamos a transformarnos. Nos podemos transformar a imagen y semejanza de Dios, claro que sí, si lo contemplamos a Él día a día, pero también nos podemos transformar a la naturaleza y semejanza de Satanás, si lo contemplamos a las cosas de Él, a las cosas del mundo, en el pecado. Así que al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educar esa mente de tal manera que el pecado que antes odiaba, ahora se vuelve agradable. Ya antes yo decía, no, eso no, pero ahora, qué bueno, yo no me puedo perder esto, lo necesito. Y ahí es donde viene la pornografía. La pornografía es una de las herramientas más poderosas que utiliza Satanás. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Primero vamos a ver algunas estadísticas porque esto es una pandemia. Nosotros vemos la pandemia del COVID como algo muy serio. Sí, muy serio. Muchas personas han muerto lastimosamente. Hay que orar por nuestros hermanos que tienen esta situación. Pero una de las peores pandemias que existe en este mundo, que por cierto, hace poco también fue declarada la pornografía como una pandemia, porque esto en todo el mundo afecta, a todo el mundo está afectando y está dañando a muchos hijos de Dios y a muchas personas que también, que son seculares, que no conocen de Dios, les está impidiendo a través de esta herramienta a tener una relación nueva con Dios, de conocer a Dios. Ok, vamos a ver algunas estadísticas de la pornografía rápidamente, porque hay una cruda realidad que no todos ven, pero está ahí, Miren, la edad promedio de la primera exposición a la pornografía en Internet es de 11 años. En mi caso, fue a los 11 años, sí, casi llegando a los 12. Yo ya me estaba graduando de sexto año de la escuela, ya estaba próximo a llegar al colegio y pues bueno, 11 años de edad. 73% de los niños son expuestos a la pornografía antes de los 18. 67% de los niños admite borrar el historial de su navegador para ocultar el uso de Internet a sus padres. O sea, ya los niños nacen con un chip. Muchas veces ya ellos saben más utilizar los teléfonos, más utilizar las computadoras, las tablets, etcétera, mucho mejor que nosotros, porque ellos ya nacieron en una época digital y muchos de los que ya han sido expuestos a la pornografía, a pesar de que ya saben que de alguna u otra manera la pornografía no está bien y que sus padres no van a aceptar ese tipo de conducta, ellos ya saben cómo borrar el historial. Y muchas veces los padres les dan el celular, la tableta, así que vean, no, mi hijo no hace eso. Y resulta que muchos de ellos ven las cosas, borran el historial. Cuando llega donde el padre, mira, mi hijo sí se porta bien, no pasa nada. Cuando probablemente sea una historia completamente distinta a lo que está pensando. Con eso yo no estoy diciendo que los padres tienen que desconfiar al 100% de sus hijos, pero tienen que tener conversaciones con ellos antes de que ellos sean expuestos al Internet como tal, porque lastimosamente muchos de ellos llegan a caer por involuntariedad. O sea, involuntariamente muchos de ellos llegan a caer en ese tipo de cosas y ahorita lo vamos a ver. 42% de los niños vieron pornografía por primera vez antes de los 13 años. El 25% de los adolescentes están expuestos involuntariamente a la desnudez en línea cuando no la buscan. Y eso me pasó muchas veces. Buscaba en internet cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con sexualidad y me salían mujeres. Y entonces, como dicen, la curiosidad mata al gato. Y lastimosamente, muchos niños están cayendo de la misma forma. Y es por eso que tenemos que cuidar la mente de nuestros niños, de nuestros hijos, para que no sean expuestos de esta forma. Ok, mayores consumidores de la pornografía, los niños, los adolescentes de 12 a 17 años. Y vemos algunas estadísticas crudas también que, bueno, aquí creo que estuvo mal redactado, es más bien antes de los 18, el 90% de los niños y el 60% de las niñas son expuestos a la pornografía en Internet. El 57% de las niñas y el 83% de los niños han visto sexo grupal en Internet. O sea, no han sido parte de orgías, pero han visto las orgías.
55% de las niñas y el 69% de los niños han visto pornografía que muestra relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, o sea, sexo homosexual. ¿Ok? Luego, vamos a ver, 9% de las niñas y el 15% de los niños han visto pornografía infantil, o sea, niños de la misma edad viendo también otros niños de la misma edad. Y ahorita se da mucho el asunto del sexting. No sé si ustedes han escuchado eso, el sexting, que yo tengo un novio del colegio, ¿verdad? Somos menores de edad y yo me tomo una foto desnuda y se la mando a mi novio, a mi novia. Y entonces ahí comienza todo el asunto de la red de la pornografía infantil, porque ya muchos de nuestros jóvenes ya se están mandando ese tipo de materiales y muchos de ellos llegan a manos de personas inescrupulosas y comienzan a compartir ese tipo de material por internet y en las páginas pornográficas. Y ahí es donde la red de pedofilia crece cada día más y pues bueno, es un desorden total lo que se está dando en internet y lastimosamente nuestros niños, nuestros jóvenes están cayendo en esto y no saben cuánto están siendo expuestos. Ok, el 18% de las niñas y el 32% de los niños han visto zoofilia en internet tras de eso. Triste. Y para los que no saben qué es zoofilia, es sexo con animales. Inclusive en algunos países eso es legal. Por ejemplo, en Canadá. En Canadá es legal que usted se case con el gallo, que usted se case con el caballo, con la yegua, y tener relaciones con esos animales. ¿Usted se puede imaginar eso? Terrible, terrible. Y eso es abominación. Y eso Dios en Levítico dice que ese tipo de cosas son abominación. 23% de las niñas y el 39% de los niños han visto actos sexuales en línea que involucran esclavitud, lo que se llama como sadomasoquismo. ¿Qué es el sadomasoquismo? Es relaciones sexuales en donde el ingrediente más placentero que se utiliza es el dolor. O sea, sexo, pero golpeando a la otra persona, sacándole la sangre y un montón de cosas. Que por cierto, ese tipo de cosas las han romantizado últimamente en Hollywood, en las películas, y por ahí ustedes ya han escuchado algunas películas que romantizan ese tipo de prácticas y imagínense, están normalizando esto, están normalizando que las parejas se golpeen y se digan y se hagan un montón de cosas terribles. Es increíble, pero bueno. La naturaleza adictiva de la pornografía, la pornografía como tal, más allá del simple hecho, miren, hay muchas drogas. En el mundo hay muchas drogas, hay muchas adicciones de todo tipo. Está la adicción a la televisión, a la adicción al celular, está la adicción a los videojuegos, está hay adicciones más fuertes que puede ser la glotonería, ¿verdad? Las personas que comen mucho, que llegan a la obesidad. Y están otras mucho más fuertes que puede estar el crack, que puede estar la heroína, el fumado, el alcohol, etcétera, pero hay muy pocas que son tan destructivas como la pornografía. ¿Por qué? Porque cuando una persona es adicta al alcohol, por ejemplo, todos se dan cuenta, todos saben que esa persona es adicta al alcohol porque se le ve en la cara, se le ve en su conducta, cuando esa persona está tomada. Se nota, una persona que es adicta al crack, que es adicta a cualquier otro tipo de droga que se suministra de manera oral o manera intravenosa o nasal, se ve y se nota en esa persona y, eh, y es más fácil ayudar. ¿Por qué? Porque esa persona, pues, como va a dar signos de manera exterior, entonces, mira, esa persona tiene ese problema, vamos a ayudarle. Lastimosamente hay muchos que no son ayudados, pero ojalá que nosotros seamos de los que podamos ayudar a ese tipo de personas. Pero la pornografía resulta que la mayoría de personas que están en ese tipo de cosas, solamente ellos saben. Nadie sabe lo que está pasando en la intimidad. Nadie lo sabe. Solamente Dios, sus ángeles, los demonios y Satanás. Y es por eso que es una de las drogas más potentes.
¿Por qué? Porque, y ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista científico, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando llegamos a estar adictos a la pornografía o a ese tipo de material. Y no solamente la pornografía, la masturbación también, que algo que voy a dejar muy claro de ahora en adelante, que la afectación que se da por ver pornografía es la misma que se da con la masturbación. No todas las personas que se masturban ven pornografía, pero tampoco no todas las personas que ven pornografía todas las veces llegan a masturbarse. Pero las mismas consecuencias en su organismo, perdón, las consecuencias en el organismo son las mismas. Pero por lo general, y el 95% de las veces van correlacionados. ¿Ok? Pero vamos a ver por qué es tan destructivo esto. ¿Ok? Porque aquí vemos que nuestro órgano sexual no descansa aquí abajo, descansa acá, en nuestra cabeza, el cerebro, que es donde experimentamos intimidad, placer, amor, satisfacción, y es donde también se crean todo lo que son las cosas negativas, los sentimientos negativos, malos hábitos, compulsiones y adicciones. ¿Ok? Y un resumen rápido, lo que pasa en el cerebro de una persona que comienza a consumir ese tipo de material. Entonces dice que cuando una persona ve pornografía, el cuerpo y el cerebro liberan potentes hormonas y neuroquímicos, pero como cualquier otra droga, eventualmente el cerebro se llega a acostumbrar y se requieren imágenes más duras, cada vez más duras, o una mayor variedad para obtener la misma solución. O sea, el cerebro dice, yo necesito más de esto, ya no puedo frenarme. Y comienza el asunto de la ansiedad. No puedo detenerme, necesito esto para vivir. Y entonces lo mismo pasa cuando una persona que fuma, por ejemplo, una persona que comienza a fumar, no le gusta al principio, pero ya después se acostumbre, ya no puedo dejarlo eso. Cuando dejan de fumar 2 semanas, ya hasta el cuerpo les tiembla porque necesitan fumar. Lo mismo pasa con la pornografía. Entonces, el cuerpo y la mente, el cerebro necesita más de este material para poder alimentarlo y sentir esos momentos de placer mental y fisiológico. ¿Ok? Entonces, cuanto más pornografía una persona esté viendo o vea, cuanto más antes un niño esté expuesto a ella, así lastimosamente, y recuerden lo que vimos en la mañana, lo que vimos en Inverse, que hasta los 7 años es una etapa clave para los padres en, en educar a sus hijos. Y lastimosamente, vimos que la edad promedio para exponerse a la pornografía son los 11 años. Ya para esta época ha bajado muchísimo. Yo he visto niños de 6 años que son adictos a la pornografía. Imagínense, ni siquiera su cerebro ha recibido la información necesaria para poderle hacer frente a lo que viene en el futuro y ya ha sido expuesto a la pornografía, lastimosamente y doloroso. Así que cuanto más un niño está expuesto a esto, más probabilidades va a tener de crear una dependencia química a la pornografía y se vuelve adicto a las cosas más duras. Y lastimosamente muchas personas han llegado, y no estoy diciendo que todos, pero muchas personas han llegado a asesinar muchas personas y ha habido muchas personas que han sido, que se les ha aplicado la inyección letal, etcétera, que han estado presos porque han matado muchas mujeres y las han violado y etcétera. En muchos países, más que todo en los Estados Unidos, muchos personajes que se dieron a eso y cuando les preguntan a ellos y les hacen entrevistas, ¿cómo caíste tan bajo? Primero comenzó con la revista Playboy, que tenía mi padre, y etcétera. Entonces, fue tanto el asunto que pasaba en su mente que dice, ya no puedo más con imágenes, yo necesito sentir esto. Entonces buscaban a sus víctimas. No todos pasan por eso, no todos, ¿verdad? No quiero decir de que todos terminan siendo unos depredadores sexuales, violadores, etcétera, pero es un camino que es un límite que se puede cruzar. Así que, con mucho más razón, más cuidado. Vamos a avanzar y vamos a ver más detalladamente qué es lo que pasa en el cerebro, porque hay neuroquímicos que se liberan en nuestro cerebro y llegan a crear
ciertas o llegan a desencadenar y provocar ciertas conductas en el ser humano. Así que vamos a ver, uno de los más principales, uno de los principales es la dopamina. La dopamina es la que se encarga de decirnos, necesito esto en este mismo momento. Por ejemplo, cuando ustedes ven un pastel de chocolate, imagino, muchos de ustedes aman el chocolate y probablemente cuando ven un pastel de chocolate dicen, no, yo no puedo comer esto, estoy a dieta, no, no está bien comer esto, pero ya hasta su boca comienza a salir la saliva de su boca y comienzan a desearlo, no, yo necesito esto. La dopamina está trabajando en esos momentos. Y la dopamina puede ser o un superhéroe, pero también puede ser un supervillano, porque la dopamina también nos ayuda a que nosotros deseemos cosas buenas. Por ejemplo, si tenemos un gran y profundo amor por la lectura de la palabra de Dios, por la oración, por todo ese tipo de actividades positivas y espirituales, la dopamina también se segrega en esos momentos y nos dice a nosotros, es hora de orar, es hora de estudiar la palabra de Dios, es hora de hacer esto, es hora de hacer lo otro, es hora de ir a comer esta comida saludable. Es hora de ir a hacer ejercicio. La dopamina está trabajando ahí. Pero la dopamina, si la acostumbramos a las imágenes sexuales, la dopamina va a decir, necesito ver pornografía, necesito masturbar. Y eso es lo que hace la dopamina. Nos llama, ne- ah, es como la alarma del cuerpo. Necesito esto. ¿Ok? La testosterona también está ahí, se libera. La testosterona es la que despierta el deseo sexual de la persona. Y no solamente los hombres la tienen, también las mujeres, menos que los hombres, claro, pero tienen. Y es ahí donde la testosterona, cuando ya es liberada, pues bueno, ya vienen las situaciones del, bueno, bueno, hay cambios fisiológicos, ¿verdad? Es la excitación como tal, tanto en hombres como mujeres, lo que sucede en el cuerpo, ya el cuerpo como tal se prepara y piensa, considera y cree que es hora de hacer el acto sexual. Cuando estás viendo una imagen, dice, oh, es hora de, de tener relaciones sexuales. Entonces, crea esa excitación y nuestros órganos sexuales sufren cambios. La testosterona es la encargada de esto. ¿Ok? La norepinefrina es la que nos ayuda o la que se encarga de guardar en nuestro cerebro esas imágenes que hemos consumido. Entonces, por eso muchas veces y muchas personas ni siquiera necesitan de la pornografía en ese preciso momento para poder tener placer. Muchas de las personas con solamente empezar, mira, me recuerdo de aquella muchacha que yo vi en aquel video y bueno, en ese momento no tengo acceso a mi celular, no tengo acceso al internet y no importa, me la imagino, me recuerdo lo que yo vi. La norepinefrina está detrás de eso, ¿ok? Así que almacena ese tipo de cosas. La oxitocina por lo general se le llama la hormona de la pertenencia. ¿Por qué la hormona de la pertenencia? Porque esta es la que se libera cuando, por ejemplo, los padres, cuando reciben a sus recién nacidos y los abrazan, ellos dicen, uy, este hijo mío, yo doy mi vida por este hijo, por esta hija, yo haría lo que sea por él, por ella. Y esto pasa mucho y se libera mucho en las relaciones de pareja. Y ahí es donde, y es por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces en las relaciones de noviazgo, pues se da, y yo no puedo vivir sin ti, te necesito, me muero si no estoy contigo. La oxitocina está trabajando ahí. Y la oxitocina también se le llama como la hormona del abrazo. ¿Por qué? Porque cuando abrazamos a nuestros seres queridos también se libera de una manera positiva. Y está ese sentido de pertenencia también con nuestros amigos, cuando lo hacemos de una manera fraternal. Pero la oxitocina puede ser un gran enemigo, y aquí les voy a dar un consejo, pero es un, tal vez me pensarán que soy un loco y tal vez me tiren tomatazos y etcétera, pero el asunto es que la oxitocina también trabaja cuando las personas o en las parejas sean un beso. Cuando la oxitocina, cuando una pareja de novios se da un beso, la oxitocina se libera. Pero muchas veces nos quedamos con esa información a la oxitocina, sí, hay un sentimiento de pertenencia. No, no solamente la oxitocina se libera en un beso.
se libera la testosterona, se libera la norepinefrina, se libera la dopamina, se libera. Entonces ahí es donde muchas veces se crean situaciones en donde lastimosamente llega muchos jóvenes a caer, a tener relaciones sexuales prematrimoniales, simplemente por un beso. Y yo lo digo por experiencia propia, porque yo hice cosas terribles con un simple hecho, por un solo beso. Y es por eso que a nosotros como ministerio, nosotros recomendamos, no es un asunto que les decimos, tiene que ser así, pero les recomendamos, novios y novias, que ojalá lo mejor posible es que ese beso lo esperen hasta el día de la boda. Hemos conocido personas que han esperado hasta ese momento y han sido de mucha bendición y ustedes tienen que escucharlos a ellos para que vean el testimonio de esperé ese primer beso en mi boda y ha sido mi matrimonio una bendición increíble. Tendrían que escuchar a esas personas, pero en serio, es una recomendación, un consejo que les doy de todo corazón y con ayuda de Dios, porque solamente el Espíritu Santo puede ayudar a la pareja a tener a seguir ese paso, ¿ok? La vasopresina también es igual parecida a la oxitocina también, ayuda a que nosotros sintamos cierto apego a cierta conducta y entonces ese apego a esa conducta ya no es con las cosas positivas que yo hago, sino que con la pornografía. Entonces yo me siento apegado a la pornografía, me siento apegado a las imágenes, me siento apegado. Por eso muchas veces cuando las personas son adictas a la pornografía, se enamoran de una mujer y siguen a esa mujer, como esa mujer es tan bella, tanto, y hasta pagan para ver simplemente a esa mujer, la oxitocina, la vasopresina, están trabajando ahí. Y dicen, me gusta tal mujer y yo veo todo el material explícito de esa mujer. Eso pasa. Opiáceos endógenos, el opio como tal, el que se puede extraer de la naturaleza, es el que también se utiliza para hacer morfina, etcétera. ¿Para qué se utiliza esto? Para minorar el dolor. Entonces, el cuerpo como tal, en menos grado, produce opiáceos también que reducen el dolor. Entonces, cuando una persona está dentro ya del acto sexual, o ya sea también la masturbación, se liberan estos opiáceos y reducen el dolor. Entonces, una persona que tal vez tuvo un accidente o se cortó en una mano, etcétera, y están en el acto, ya ese dolor ya no duele. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo en ese momento está liberando el opiáceo y el dolor se inactiva en ese momento. Y pues viene luego la serotonina, que es la que nos da placer, el sentimiento de placer, de bienestar, de tranquilidad. Cuando termina todo, cuando llega el orgasmo, ya pasó, me siento bien. Y la serotonina está muy ligada con el asunto de la depresión, etcétera. Las personas que sufren depresión es porque tienen menos cantidad de serotonina, pero entonces la serotonina trabaja de esa forma dentro de la maquinaria sexual. Así que es muy importante que tengamos eso en cuenta. Y quiero enseñarles un gráfico en estos momentos de lo que pasa cuando se liberan todas esas hormonas, porque es un cóctel químico en nuestros cerebros. Y aquí es donde viene la estrategia de Satanás, porque él dice, bueno, si yo logro que las personas lleguen a crear una adicción a esto, sé cómo atacar esa relación que tienen con Dios. Y es por eso que Él se enfoca al pueblo de Dios. Si bien es cierto, las personas seculares caen en este tipo de cosas y es algo sumamente normal, pero dentro del pueblo de Dios el ataque es mucho más fuerte. Entonces, cuando se liberan estas hormonas, estos neuroquímicos, llevan un camino. Y este camino es siempre desde el hipotálamo, por ahí, por esa zona central del cerebro, se liberan hacia el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal sigue su camino al resto del cerebro. Pero noten, primero es hacia el lóbulo frontal. En la ciencia neuronal, se conoce que el lóbulo frontal es donde nosotros tomamos las decisiones. Y ahí es donde nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo o no. Ahí es donde nosotros tomamos la decisión de ir a buscar la palabra de Dios, de orar a Dios.
de crear esa intimidad con Dios, esa unión con Dios. Por eso Dios se comunica a través del lóbulo frontal con nosotros, a través de su Santo Espíritu. Pero cuando Satanás dice, si yo daño esa porción del cerebro, me aseguro la separación entre Dios y los hijos de él. Y eso es lo que hizo en el pasado. Y eso es lo que está haciendo ahora. Y es por eso que cuando una persona está dentro de este mundo, dice, ya me siento tan culpable que ya no puedo orar. Ya no quiero orar, ya no quiero estudiar la palabra de Dios, ya me da pereza, ya no quiero nada con Dios, ya me siento una basura, mejor mejor me voy de la iglesia. Muchos no se van de la iglesia también y se quedan dentro de la iglesia, pero están luchando. Porque a mí me pasó, yo luché con esto durante muchos años dentro de la iglesia y nadie se daba cuenta, ni siquiera mi propia familia se dio cuenta que yo estaba metido en ese tipo de cosas. Tanto así pude llegar a tener una doble vida. Y hay muchos jóvenes, lastimosamente, que están pasando por lo mismo, pero han sido dañados, su mente ha sido dañada. Y quiero mostrar este gráfico también, que es acerca del cerebro, el impacto de la pornografía dentro del cerebro. Y yo quiero que ustedes noten primero a su izquierda, van a ver un cerebro que está con sus tonos verde, rojizo, etcétera. Eso es un cerebro sano. Y ese cerebro sano, pues eso es una tomografía, no significa, ¿verdad? Cuando vean los otros cerebros, no significa que es que se destruyó el cerebro así, sino que es que hay ciertas partes activas e inactivas del cerebro y así es como se verían esas partes activas. Y noten lo que pasa en el cerebro que está en medio. Aquí ustedes ven a una persona que es adicta a la heroína. Y yo quiero que ustedes hagan asocien o que comparen con el cerebro del final. El cerebro del final dice que ese es un cerebro que es adicto a la pornografía. ¿Cuál está peor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿El de la heroína o la pornografía? El de la pornografía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que consume heroína, no todos los días consume heroína, cuando tiene dinero, ¿verdad? Cuando hace muchas cosas, consume heroína y también recuerden que se nota físicamente cuando una persona es adicta a eso, entonces es más fácil ayudarle. Pero una persona que está dentro de la pornografía, nadie lo puede ayudar. ¿Por qué? Solamente Dios lo puede ayudar, obviamente, pero nadie afuera le puede ayudar porque solamente esa persona lo sabe. Y tras de eso hay muchas personas que son adictas a esto y lo consumen 5 veces al día, 10 veces al día. Entonces imagínense la liberación del cóctel de hormonas 10 veces al día, 5 veces al día. ¿Cómo queda ese cerebro? Dios creó esas hormonas, claro que sí, pero que fueran liberadas de una manera normal, una manera como Él creó nuestro cuerpo para que fuera. Pero resulta que una y otra vez, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Y es por eso que Satanás crea un cortocircuito. Por eso le titulé este taller, esa presentación como cortocircuito, porque eso es lo que Satanás quiere crear en nuestros cerebros. Entonces, cuando él nos daña fisiológicamente, mentalmente, crea una separación eficaz espiritual entre Dios y nosotros. Entonces, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestros amigos. Y es por eso que es tan importante hablar de ese tipo de cosas dentro de nuestra iglesia. Es necesario buscar a esos jóvenes y darle las herramientas necesarias. Antes, yo no tenía este material y muchas veces, ¿qué es lo que pasaba? Es que, ¿por qué es malo este tipo de cosas? Y yo no preguntaba, yo preguntaba, ¿por qué es malo? Nadie me daba razón, solamente me decían, nada más no lo haga, eso es malo. Pero el mundo se encarga de decirnos, es bueno hacerlo y te explicamos por qué es bueno hacerlo. Y ustedes ven, mira, sí, hay un montón de información. Los doctores dicen que es bueno masturbarse porque la próstata va a tener niveles saludables, que no sé qué, y te mienten de una manera increíble. Pero si nosotros diéramos la información, ¿por qué es malo? Y muchos jóvenes preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero venimos con la información correcta y le decimos, bueno, es por esto, por esto, por esto. Esto pasa en tu cerebro, Satanás quiere hacer esto contigo y es por eso que es bueno y correcto
a dejar ese tipo de cosas. Lastimosamente, yo no quiero culpar a los líderes porque probablemente ellos no tenían los recursos necesarios para poderle hacerle frente o poder explicar ese tipo de cosas. Y es por eso que cada uno de ustedes también tiene una responsabilidad. A partir de este taller que estamos recibiendo, cada uno de ustedes tienen que llevar esto al círculo de sus amigos, de amigos de la iglesia, etcétera, porque es necesario. Satanás está logrando destruir a muchos jóvenes dentro de nuestras iglesias a través de este tipo de cosas. Y ahora llega el punto. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay varios puntos, claro que sí. Pero el ingrediente principal de todo esto, porque vamos a hablar de varios puntos, pero el ingrediente principal es Cristo Jesús. Si Dios no está dentro de la ecuación de lo que nosotros tratemos de hacer para poder salir de esta situación, no va a pasar nada. Y eso me pasó a mí. Yo quería librarme de ese tipo de cosas. Y yo le decía, Señor, por favor, ayúdeme, pero no podía y no podía y no podía. Y hacía muchas cosas con mi propia fuerza. Mira, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. No es simplemente hacer eso. Y entonces llegué a un punto en donde yo dije, ya no hay esperanza para mí, ya no puedo salir de eso. He tratado de hacer todo lo posible y no logro salir. Ya Dios, seguramente Dios me acepta así como soy. Él sabe que yo estoy luchando y esa lucha probablemente cuenta, pero estaba muy equivocado. El primer paso para poder salir de esto es saber y reconocer de que hay esperanza en Cristo Jesús. Si no has tenido todavía victoria, cree de que hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay una promesa muy grande que se nos deja en 1 Corintios 10:13, que nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Él ha dado la salida, pero lastimosamente nosotros no creemos en esa salida. Creemos de que ya se acabó todo. No, Cristo Jesús dijo esto es porque lo puede hacer y Él lo va a hacer en mi vida. Segundo, bueno, tiene que haber nuevos hábitos, nuevos caminos y recompensas de dopamina también. Y eso es un principio que se nos comenta en Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, en otras versiones, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es algo que ustedes están haciendo al decidir estar en ese taller. Ustedes quieren renovar su entendimiento, quieren saber por qué la sexualidad toma un rol importante dentro de la espiritualidad. Y entonces queremos saber qué es la buena voluntad de Dios, qué es agradable y perfecto, qué es lo que a Dios le agrada. Tienen que haber pensamientos puros también, porque dice en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es esa persona. Y eso es lo que vimos. Si nosotros contemplamos a Cristo Jesús, nos vamos a convertir como Cristo Jesús. Vamos a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Pues si seguimos los pensamientos y las cosas del mundo, nos vamos a identificar con otra persona más bien. Y es algo muy importante. ¿Cómo vamos y no es un asunto que tiene que nacer de nosotros, porque a veces dicen, no, tengo que dejar de pensar en eso, tengo que dejar de pensar en eso. Y muchas veces nos enfocamos en eso, de que, ay, tengo que hacer lo posible para dejar de ver ese tipo de cosas, o para no pensar mal. Pero la clave aquí de todo esto es lo que dice Filipenses. Filipenses 4:13, y a mí me gusta lo que dice en inglés, en la King James Version, dice, let this mind be in you. ¿Qué es lo que significa en español? Tenga la misma manera de pensar y mucho más profundo, mucho más directo. Tenga la mente de Cristo Jesús. Jesús nos hace una invitación en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación que Dios nos hace a todos. Si permitimos, y esto ya fue compartido por nuestro pastor Esteban Bor, por el pastor David Paño, que está con nosotros, que es importante
permitirle a Dios de que tome control de nosotros. Y así su mente, ya ese tipo de cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver, a buscar, ya no va a pasar más. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo va a estar tomando control de nosotros. Esa es la clave de la victoria. Esa es la clave para tener victoria sobre el pecado. Y mucho más de la pornografía, de cualquier cosa sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pensado, no, es que ese tipo de pecados son los peores de todos. Dios nos libera de cualquier tipo de pecado. Una cosa muy importante también es abordar el dolor del pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas personas caen en ese tipo de cosas porque han sido abusados o han sido golpeados, han sido maltratados en su niñez, etcétera. Entonces se enojan con estas personas o con esas situaciones y llegan a caer en el vicio de la sexualidad, creyendo que esa es la salida y se sienten bien en ese tipo de cosas. Por eso es importante el asunto del perdón. Pídele a Dios el perdón hacia esas personas que nos han hecho tanto mal. Tiene que haber una vigilancia también. ¿Por qué? Y eso es una frase que me la compartió un amigo conmigo, porque yo llegué a un momento en donde ya comencé a tener victoria, pero caí nuevamente y yo dije, pero ¿cómo es posible que yo haya caído? Me desenfoqué de ese problema. Y ese amigo me dijo, Harrison, es que usted dejó de lado algo muy importante. La victoria de hoy, o perdón, más bien, la victoria de ayer no me sirve para hoy. Y la victoria de hoy no me sirve para mañana. Es un asunto diario de sometimiento a Dios. No es un asunto que yo digo, bueno, hoy oro y hoy me someto a Dios y un mes después me voy a someter nuevamente a Dios. No, es un asunto diario. Todo día tiene su propio afán, dijo Jesús. Y inclusive el rey Salomón lo dijo. Así que es importante todos los días ponernos en las manos de Dios. Y luego nos convertiremos en algo nuevo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20, un texto que una y otra vez lo compartimos y es la experiencia de Pablo. Pablo que fue un asesino que le encantaba matar cristianos. Nos dice, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios nos pide y Él le pidió a los discípulos, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el mismo camino que nosotros debemos seguir. El negarnos a nosotros mismos nos va a ayudar muchísimo. Y es por eso que Él dice, me crucifico a mí mismo y ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. La invitación de Apocalipsis 3:20 ya la hago mía. Y Cristo mora en mí. Y entonces Él dice, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay muchos ejemplos bíblicos. Job fue uno. Él prometió no caer o ver a las doncellas de una manera sexual. José es un gran ejemplo para todos nosotros. Él pasó por la misma situación de Sansón y hasta peor, pero él fue un joven que se mantuvo fiel a los principios de Dios. Él creyó en Dios y él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal contra Dios? Y salió corriendo. Prefirió salir y tener la vergüenza de salir corriendo sin su ropa y fue un joven victorioso. Y el Señor ha hecho todo lo posible y Él se ha metido al lodo cenagoso y Él ha extendido su brazo. Y no solamente extendido su brazo, Él se metió junto con nosotros en el lodo para sacarnos. Y Dios puede sacarnos de donde sea. Y muchas veces hemos pensado, he caído tan bajo, pero tan bajo que ya no puedo salir más de acá. Dios se metió ahí contigo y Él te saca de ahí también. En Salmos 40, el Señor, David dice, el Señor se inclinó a mí, escuchó mi clamor. De lo cenagoso, de la desesperación, Él me hizo sacar. Y sobre peña puso mis pies. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y Él, como dice en Isaías 1:18, ya voy a terminar, nos dice, venid luego, y dice Jehová, estemos a cuenta. Él no es lo que Dios quiere, que hablemos con Él, que esa vergüenza que tengamos,
digamos, no, yo vengo delante del Señor, Él es el único que me puede ayudar y que me va a ayudar. Y nos dice, estemos a cuenta. Muchas veces vemos a Dios como, no, Dios está enojado conmigo. No, Él quiere, mira, soy tu amigo, soy tu creador, hablemos, abre tu corazón a mí. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Él nos quiere limpiar, Él quiere que tú seas limpio y que camines en victoria. Y ese texto es el último versículo. 1 Corintios 6, el versículo 9 y el 10 de ese capítulo, dice todos los pecados de las personas que no van a poder entrar al reino de los cielos. Y ahí están los que son fornicarios, adúlteros, los que son afeminados, los que roban, los que mienten, los que codician, etcétera, todos los pecados. Y muchas veces solamente leemos esos dos versículos, pero aquí hay un versículo de esperanza que ojalá ustedes se lo graben en su mente, porque nos dice, y Pablo comienza a dar toda esa lista, pero termina diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y así es como Dios quiere que nosotros caminemos en una nueva vida. Y Dios quiere libertarte de esa manera para que tú seas lavado, santificado y justificado por medio de la sangre del Cordero. Que esa sea tu vivencia también. Que Dios te bendiga. Por todo lo que has compartido con nosotros, Harrison. Definitivamente ha sido de gran claridad para muchos de nosotros. Y tenemos varias preguntas, así que no voy a quitarles tiempo y vamos a ir de una a las preguntas. La primera que tengo acá es, ¿se puede decir que el consumo de pornografía y el practicar la masturbación es una adicción? Claro que sí. Eso lleva a una Esas adicción. preguntas. Disculpen No, a la persona que tiene el ¿por qué micrófono. pierden tiempo en esas preguntas? Por favor, ahí las personas que sean encargadas de lo técnico, por favor. Ok. Bueno, sí, esas dos cosas, bueno, definitivamente son una adicción como tal, o llevan a la adicción, porque muchas personas se preguntan, pero si una persona lo ve una sola vez, ¿qué pasa con esto? Igual es pecado, igual es un problema muy grande, pero cuando se liberan las hormonas en esa primera vez, ya el cerebro tiene ese gusto, mira, me gustó esto, necesito más. Entonces, por eso, ojalá no haber consumido nunca. Gracias, Harrison. Y acá tenemos otro tema donde ahí nos comparte, dice, ¿puedo y debo, por cuánto tiempo se debe de vencer la pornografía antes de considerar románticamente o casarse con alguien? Entonces, ¿por cuánto tiempo debería esta persona vencer la pornografía antes de casarse o entrar en una relación romántica? Sí, esa es una de las preguntas que más nos han hecho entre el ministerio. Y pues bueno, no podríamos decir un tiempo exacto, porque eso cada quien, pero recomendamos que sea por lo menos un año. Cuando ya esa persona ya considere y sienta en su caminar con el Señor de que ya está lista para dar el siguiente paso, de que ya se siente solidificado, ya ha puesto sus pies en la roca que es Cristo Jesús. Y dicen, ok, bueno, de ahora en adelante, si bien es cierto, tengo que cuidarme día con día, tiene que haber vigilancia, tengo que someterme diariamente con Dios, pero ya me he normalizado, ya puedo caminar más confiado junto con el Señor de que no vuelvo a caer en esto. Ok, entonces ahí pueden tomar la decisión de tener un noviazgo y luego tener un matrimonio. Pero sí es importante, porque si nosotros traemos esto dentro del matrimonio e inclusive dentro del noviazgo, va a crear muchos problemas, muchísimos problemas.
Espero que nos hayan podido escuchar bien. Y la otra pregunta que tenemos es un caso, ¿verdad? Es una maestra, dice que tiene varios chicos que han tenido mucho acceso a la tecnología ahora que están desde casa recibiendo clases y tienen mucho acceso. Y ha visto que muchos de estos niños han sido, han empezado a curiosear con páginas de pornografía y han estado viendo esto pues en estos últimos días que han estado en su casa. Entonces, quisiera saber cómo ellos podrían ayudar, ya que la pornografía en los niños es mucho más impactante. Claro que sí, como había hablado con respecto a esto de los niños, el cerebro del niño no se ha desarrollado del todo y cuando llegan a caer en ese tipo de cosas, pues llega a ser un hecho, como un wow, como que wow, eso es tan nuevo, tan diferente y esa curiosidad puede llevar a ese tipo de cosas. Algo que recomendamos es cuando están en ese tipo de situaciones, obviamente cada padre tiene, la maestra como tal no tiene esa responsabilidad como tal, pero si le es posible hablar de ese tipo de cosas con sus estudiantes sería muy bueno, pero también hablar con los padres, porque los padres son los responsables de hablar de ese tipo de cosas con sus hijos. Nosotros no tenemos o no podemos decir, bueno, a tal edad, pero si ya los jóvenes de hasta 6 años de edad están cayendo, pues es necesario, si Satanás quiere ganarnos siempre, él siempre quiere tener ventaja sobre nosotros y sobre Dios. Pero si nosotros tomamos esa ventaja, si ya se nos quita la vergüenza, porque los padres deben quitársele la vergüenza y hablar de esto con sus hijos, saber que vienen tentaciones difíciles en su caminar y en el futuro, y ellos hablan de este tipo de cosas, cuando lleguen a pasarles, entonces esos hijos, esos niños van a decir, mira, mi padre me habló de esto, no voy a seguir con esto. Y quiero comentarles algo de lo que me pasó a los 12 años. Yo ya entré al asunto de la adicción y yo trataba o me burlaba de esos compañeros míos que no lo hacían. Y yo les dije, inclusive los trataba hasta de homosexuales. Les decía, no, usted si esto no lo hace, usted es homosexual y decía un montón de cosas. Pero uno de ellos, y eso se me quedó grabado en la mente, eso se me quedó grabado en la mente, me dice, no, Harrison, usted está equivocado. Eso no es así. Y yo, pero ¿por qué no es así? Usted está loco. Y él me dice, no, es que es por esto, y él me explicó. En ese momento yo me quedé con el asunto de, no, este compañero está loco, la ciencia dice que está bien, pero él está mal. Pero ahora que soy adulto, que ya he entendido y ya he aprendido acerca de esas cosas que he compartido con ustedes, he dicho, mira, este compañero tenía toda la razón. ¿Por qué no le hice caso? ¿Y por qué él sabía esas cosas a los 12 años de edad? Porque sus padres tomaron el tiempo de hablar de él con esto. Y cuando llegó el momento de la tentación que estaba llegando a través de mí, porque yo me estaba convirtiendo como en ese Balaam y lo estaba induciendo a que cayera en ese tipo de cosas, me dicen, no, espera un momentito, eso no es así. Y entonces seguramente él en su mente dijo, mis padres me hablaron de esto, ya sé qué hacer. Y es por eso que es tan importante la educación con los niños. Y así que esa maestra, hablar con los padres y también hay software que se puede utilizar dentro en las computadoras, en los teléfonos celulares. Hay uno muy famoso que se llama Covenant Eyes. Este software se puede utilizar, o inclusive hay otros que es más para niños, en donde el padre puede conectar o sincronizar su teléfono celular con el aparato, ya sea la computadora, el teléfono celular, y recibe mensajes cuando su hijo está accediendo, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, a cualquier tipo de sitios que tengan contenido pornográfico. Y no solamente pornográfico, sino que también, no sé, una página donde vendan lencería o modelos en bikini, ese tipo de cosas, envían una alerta al celular del padre y el padre, ok, bueno, mi hijo cayó, está en esto. Y ojo, hay algo muy importante, y los padres, si hay padres acá, no lleguemos y les digamos a nuestros hijos, pero ¿cómo es posible que has caído, que estás haciendo esto? No lleguemos regañando o diciéndole ese tipo de cosas o tratando ásperamente a nuestros hijos. Es llegar y explicarle por qué no, con amor.
con amor, por qué esto no es algo correcto y explicarle todo ese tipo de cosas y ellos van a entender, porque muchas veces los padres hacen, no, usted no tiene que ver esto y yo guardo, usted haga esto porque yo lo voy a fajear o le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Y entonces ellos más bien mucho más curiosidad tienen. Y hay que darles el por qué, porque muchas veces, pero ¿por qué mi papá me pega por esto? ¿Por qué? Él no me explica. Expliquémosle a nuestros hijos y ellos van a entender. Espero haber respondido la Gracias, pregunta. Harrison, sí. Y también tenemos otra donde creo que hubo un poquito de confusión entre si realmente las hormonas afectan nuestro cerebro de la misma manera de cuando hacemos cosas buenas a cuando vemos la pornografía. Porque nos lo mencionabas que muchas veces producimos hormonas, ¿verdad? Al abrazar, que son cosas normales y buenas, pero también producimos estas mismas hormonas cuando miramos pornografía. Entonces, ¿cómo es que esto afecta diferente? Sí, bueno, la producción de hormonas es algo normal, así Dios creó nuestros cuerpos y pues bueno, con ese tipo de cosas, los abrazos, a través del ejercicio se producen las hormonas, también la dopamina, por ejemplo, etcétera. Estas hormonas pues fueron creadas para que fueran liberadas de manera natural, ¿verdad? En su preciso momento, en el momento que tienen que ser liberados. Pero nosotros cuando llegamos a tener el vicio, caemos en la adicción de la pornografía, ese deseo, ese empuje que hay por ir a ver ese tipo de cosas y lo hacemos muchas veces durante el día, pues crea ese desequilibrio hormonal y químico en nuestros cerebros. Es por eso que ya eso ya deja de ser un asunto normal, deja de ser ya comienza a ser un asunto anormal. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo no está capacitado o creado para recibir tantos niveles de hormonas. Es por eso que nuestra vida la tenemos que llevar así como Dios nos ha mandado que la tengamos, lejos de ese tipo de cosas, y esas hormonas se van a ir liberando poco a poco, dependiendo de las vivencias que nosotros tengamos diariamente, y mucho más espiritualmente junto con Dios, pero esa es la diferencia. Cuando nosotros sobreestimulamos nuestro cerebro produciendo una y otra vez, y no podría decir produciendo, porque el cuerpo como tal lo produce, sino más bien liberando una y otra vez estas hormonas, ahí es donde pasa lo que les enseñé en el diagrama, que muchas partes de nuestro cerebro se desactivan, llegan a desactivarse y llegan a tener problemas, y hay muchos problemas que pueden llegar a raíz de esto, fisiológicamente. Obviamente ya sabemos que espiritualmente, pero fisiológicamente también hay consecuencias, puede ser falta de memoria, ya lo que yo aprendía más fácilmente antes, ya ahorita me cuesta mucho, problemas físicos en nuestro cuerpo, cuestiones en la espalda, e inclusive hasta puede llegar al punto de tener cáncer en la próstata. Y muchas veces dicen, no, es que eso no. Miren, estamos en un mundo digital que está tan metido en el asunto del sexo que ya muy pronto la edad de que las personas, porque muchas veces, y la ciencia como tal, hace o da el consejo de que las personas que llegan a los 50 años o 40 y tantos, que se hagan prueba del asunto de la prueba de la próstata a esas edades, pero en poco tiempo vamos a ver muchos jóvenes que van a comenzar a tener ese tipo de cosas. Eh, Prostástasis, e inclusive cánceres de próstata en los peores de los casos. Así que hay que tener mucho cuidado porque sí, se crea una separación, pero recuerden que Satanás también nos quiere matar, literalmente nos quiere matar. Y entonces él lo hace también a través de ese tipo de cosas. Así como él logra matar muchas personas con otras drogas, él también lo quiere hacer de la misma manera con esto. Así que tengamos mucho cuidado. Gracias por los consejos, Harrison. Y otra pregunta por acá dice, ¿es normal tener sueños húmedos? Y en caso de que no, ¿cómo podemos detenerlos? Los sueños húmedos, bueno, los sueños húmedos, bueno, hay dos cosas con respecto a eso. Bueno, hay momentos dentro del varón, más que todo,
que ese tipo de sueños, se podría decir que tenemos que dividirlos, porque primero hay unos sueños que sí hay que ver cómo trabajar en ellos. ¿Por qué? Porque una persona que es adicta a la pornografía y ya tiene mucho tiempo tal vez de haber dejado de esto, el cerebro como tal, por, por la acción de la norepinefrina, recuerden que es la hormona que guarda ese tipo de imágenes en nuestro cerebro, y entonces cuando nosotros estamos durmiendo y ya el cerebro comienza a decir, bueno, ya pasó mucho tiempo y esta persona no me ha alimentado lo que a mí me gusta, no me ha dado lo que me gusta. Entonces yo necesito hacer algo para sentir placer. Entonces vienen a nuestro cerebro en la noche, pues sueños sexuales y etcétera. Y muchos dirán, pero es que es algo involuntario y es algo que yo no puedo evitar. Déjenme decirle que es algo que se puede evitar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos de que Dios tome control de nuestro cerebro, de nuestra mente, y cuando nosotros oramos, recuerden, cuando nosotros oramos antes de dormir, tenemos que poner nuestra mente bajo el cuidado de Dios. Y Dios va a evitar que ese tipo de sueños nos afecten durante la noche. Y entonces, por eso es tan importante la oración antes de dormir, para que Dios nos guarde del mal, aún dentro de nuestros sueños. Pero también el asunto de el cuerpo del varón naturalmente también libera semen en la noche, y no tienen que suceder sueños húmedos, o sea, no tienen que pasar no tienen que haber estos sueños sexuales para que el varón libere una pequeña cantidad de semen durante la noche. Así que en esos casos es algo que no está mal, pero si está pasando recurrentemente y usted se recuerda que, mira, es que sí, yo recuerdo que soñé esto, hay que trabajar eso junto con Dios, permitirle que la mente de Cristo Jesús esté en nosotros para que esos episodios nocturnos no se den de esa manera, sino que se den de la manera normal. Muchísimas gracias, Harrison. Y el tiempo se nos fue volando. Hay muchas Sí. más preguntas, pero lastimosamente no hay más tiempo. Una de las últimas preguntas fue, porque sé que es corta, es si hay una posibilidad de que compartas tus diapositivas. Están interesados en el material que les compartiste, entonces quieren ver si puedes compartírselas. Claro que sí, claro que sí. Me pueden escribir a mi correo, a Harrison, así como lo ven acá en el Zoom, Harrison, arroba comingoutministries.org. Y creo que por aquí lo voy a escribir para que lo tengan por ahí. Vamos a ver. Para que ustedes me hagan la solicitud y yo les envío el material. Para ver. Ahí está. Harrison@comingoutministries.org. También pueden visitarnos a esta página de internet comingoutministries.org y pueden ver un poco más del ministerio al que pertenezco también. Muchísimas gracias y sé que esto ha sido de bendición para cada uno de nosotros que ha escuchado y gracias, de verdad, gracias por utilizar la experiencia que el Señor te ha dado y el perdón y todo lo demás que has vivido Amén. para compartirlo con nosotros y así nosotros también poder compartir el conocimiento con otros. Entonces, sin Amén. más, voy a darte el espacio para que ores por nosotros también y podemos finalizar este espacio. Claro que sí, oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos infinitas gracias de que tú has permitido que dentro de las páginas de tu santa palabra estén escritas este tipo de situaciones difíciles que pasó el pueblo de Israel, no simplemente para que digamos, uy, qué malo que pasó eso, sino que para ejemplo nuestro, para saber, mira, esto pasó al pueblo de Israel, Dios no quiere que nosotros repitamos esto para nuestro bien. Y así tu amor se revela a través de tu santa palabra, a través de este tipo de historias que son tristes, pero que también nos dan esperanza, que podemos seguir un camino diferente al que
tu pueblo ha seguido en tiempos pasados. Señor, ayúdanos porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Él está ahí junto con nosotros tratando de hacernos caer, así como lo hacía con Cristo Jesús. Pero Señor, Cristo Jesús fue tentado en todo y nos entiende, Señor. Él quiere que lo veamos como un amigo. Por eso Él vino y dio su vida por nosotros. Él vino y sufrió la tentación para entendernos. Y Él, así como nos entiende, Él entiende y sabe y nos provee y nos regala la victoria, Señor, que solamente se puede obtener a través de Él. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, a abrir la puerta, Señor, que te permitirá y permitirá a Cristo a través de su Santo Espíritu para que more en nosotros. Es una invitación que Cristo Jesús nos hace en Apocalipsis 3:20, pero también es una vivencia que pasó el apóstol Pablo, que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que esa sea nuestra vida, Señor, también. Tanto llegó ese nivel de bendición en la vida de Pablo, de comunión contigo, que muchas veces se dejó decir, sed pues imitadores de mí, así como yo soy de Cristo Jesús. Que así sea nuestra vida, Señor, que nosotros resplandezcamos, Señor, al permitir de que Cristo Jesús more en nosotros, que cada una de las personas que nos vean, lo vean a Él y que podamos ser de beneficio, de bendición a muchas personas. Que este tema, Señor, que se pueda seguir compartiendo en nuestras iglesias, en nuestros templos, porque es necesario educar a tu pueblo. Es necesario porque Satanás quiere tomar ventaja y cuando nosotros callamos, otorgamos. Y eso es lo que tú no quieres que pase. Así que, Señor, dale valentía a mis amigos y amigas que se encuentran en estos momentos de diferentes países de Latinoamérica para que los ayudes y para que ellos sean ese Josué, ese Caleb que no se doblegó ante Satanás y ellos dijeron, nosotros podemos tomar a Canaán y así de la misma manera nosotros con la ayuda tuya podremos llegar a la Canaán celestial. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por hacer el camino para que nosotros podamos caminar junto contigo y por llamarnos amigos. Gracias, Señor, por todo esto. Pongo a esos amigos en tus manos de amor, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de la sangre derramada de Cristo Jesús. Amén y amén.